¿Sabías que el 37% de todos los cristianos del mundo actual practican una fe que nació como un acto de rebeldía? El protestantismo transformó el panorama religioso mundial y sigue creciendo cada día. Este movimiento que desafió al poder establecido cambió para siempre no solo la espiritualidad de millones, sino también la política, la economía e incluso nuestras nociones básicas de libertad individual. Hoy, mega iglesias con tecnología de punta llenan estadios enteros, mientras pastores carismáticos predican a audiencias globales. Un fenómeno que comenzó con un simple monje alemán hace 500 años. Para entender este movimiento debemos viajar a la Europa del siglo XVI, donde la Iglesia Católica dominaba todos los aspectos de la vida, desde la política hasta la salvación del alma humana. En ese mundo medieval, la corrupción eclesiástica había alcanzado niveles alarmantes. Los altos cargos se compraban y vendían, mientras el clero vivía en lujo a costa de los fieles comunes. Particularmente escandalosa era la venta de indulgencias, documentos que supuestamente reducían el tiempo en el purgatorio. Tan pronto la moneda suena, el alma al cielo vuela, predicaban. En este contexto nació Martín Lutero en 1483, hijo de un minero alemán. Contra los deseos de su padre, abandonó sus estudios de derecho para convertirse en monje agustino tras una experiencia cercana a la muerte. Atormentado por un sentido de insuficiencia espiritual, Lutero buscaba desesperadamente la salvación. Ni los ayunos extremos ni las confesiones incesantes calmaban su temor de la condenación eterna. Antes de seguir, apóyanos, suscríbete y dale like, así todos crecemos. Continuemos. Todo cambió cuando, estudiando las Escrituras, Lutero se encontró con Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe. Esta simple frase transformó su comprensión de la salvación y del cristianismo entero. El 31 de octubre de 1517, indignado por la venta de indulgencias, Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, un acto que encendería la mecha de la Reforma. Lo que comenzó como una invitación académica al debate se convirtió en una revolución cuando sus ideas fueron traducidas del latín al alemán, impresas y distribuidas masivamente por toda Europa. La imprenta, inventada apenas décadas antes, fue crucial. Por primera vez en la historia, las ideas podían reproducirse rápidamente y alcanzar a las masas. La tecnología amplificó la voz de Lutero. El monje atacaba especialmente al vendedor de indulgencias Johann Tetzel, quien recaudaba fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma prometiendo salvación instantánea. En 1521, Lutero fue convocado a la Dieta de Worms para retractarse ante el emperador Carlos V. Su respuesta definió el espíritu del protestantismo: no puedo y no me retractaré de nada. Declarado hereje y puesto fuera de la ley, Lutero tuvo que esconderse en el castillo de Wartburg, donde tradujo el Nuevo Testamento al alemán, haciendo accesible la Biblia al pueblo común. ¿Cómo un simple monje desafió al poder más grande de su época? ¿Qué hizo que sus ideas resonaran tan profundamente en la sociedad? La respuesta está en cómo el contexto histórico estaba maduro para el cambio. Para comprender el éxito de Lutero, debemos entender que su protesta no surgió en el vacío. El Renacimiento y el humanismo ya habían comenzado a cuestionar las estructuras medievales de pensamiento. Figuras como Erasmo de Róterdam habían criticado los excesos de la Iglesia antes que Lutero. Su obra, Elogio de la locura, satirizaba abiertamente la corrupción eclesiástica y abogaba por una fe más personal. La imprenta de Gutenberg había democratizado el conocimiento. Antes, un libro costaba tanto como una casa pequeña. Ahora, las ideas podían reproducirse a una fracción del costo y llegar a nuevos lectores. El aumento en la alfabetización también fue crucial. Más personas podían leer por sí mismas, reduciendo su dependencia del clero como intermediarios exclusivos del conocimiento sagrado. Políticamente, muchos príncipes alemanes resentían el poder y la riqueza de Roma. La Reforma les daba la oportunidad perfecta para liberarse del control papal y confiscar propiedades eclesiásticas. El nacionalismo emergente también jugó su papel.
La idea de que los alemanes debían enviar su dinero a Roma para financiar proyectos italianos generaba un creciente resentimiento popular. Las ideas centrales de Lutero eran revolucionarias: la salvación solo por fe, no por obras, la autoridad exclusiva de la Biblia, y el sacerdocio de todos los creyentes, eliminando la necesidad de intermediarios. Lutero no estaba solo en su lucha. Philipp Melanchthon, brillante académico y teólogo, se convirtió en su mano derecha, sistematizando las enseñanzas luteranas en la Confesión de Augsburgo de 1530. Rompiendo con siglos de tradición, Lutero se casó con Catarina von Bora, una exmonja que había escapado de su convento. Su hogar se convirtió en modelo del nuevo ideal: el pastor casado con familia. La traducción de la Biblia al alemán por Lutero fue revolucionaria. No solo hizo accesible las escrituras, sino que estandarizó el idioma alemán moderno, unificando dialectos fragmentados en una lengua nacional. El principio de sola fide, solo por fe, transformó la teología cristiana. Ya no eran necesarias las obras, penitencias o indulgencias para la salvación, solo la fe personal en Cristo era suficiente. Los cultos protestantes cambiaron radicalmente. Se celebraban en el idioma local, no en latín, enfatizaban el sermón sobre los rituales, y permitían la participación directa de la congregación en el canto y la oración. No todos apoyaban a Lutero. La revuelta campesina de 1524 a 1525 usó sus ideas para justificar la rebelión contra los nobles. Lutero, sin embargo, apoyó a los príncipes, dañando su popularidad entre los campesinos. El apoyo político fue crucial para la supervivencia de la Reforma. Federico el Sabio, príncipe elector de Sajonia, protegió a Lutero incluso cuando fue declarado fuera de la ley por el emperador Carlos V. El primer gran conflicto dentro del protestantismo surgió cuando Lutero se enfrentó a los anabaptistas, quienes rechazaban el bautismo infantil. Este patrón de división interna sería una constante en la historia protestante. Para 1530, la ruptura era irreversible. Los reformadores redactaron la Confesión de Augsburgo, primer documento oficial de la fe luterana, estableciendo doctrinas que se oponían directamente a Roma. Mientras Lutero transformaba Alemania, la chispa de la Reforma se expandía por Europa, tomando formas distintas según las condiciones locales, los líderes y las circunstancias políticas de cada región. En Suiza, Ulrico Zwinglio lideró una reforma independiente en Zúrich desde 1519. Más radical que Lutero, eliminó imágenes y música de las iglesias y rechazó la presencia real de Cristo en la comunión. Juan Calvino, un refugiado francés en Ginebra, llevó la reforma a su expresión más sistemática. Su obra, Institución de la religión cristiana, se convirtió en la piedra angular de las iglesias reformadas. El calvinismo enfatizaba la soberanía absoluta de Dios y la predestinación, la idea de que Dios había elegido a algunos para salvación y a otros para condenación antes de la creación del mundo. Ginebra se transformó en una teocracia bajo Calvino, con estrictas leyes morales. Esta Roma protestante atraía refugiados de toda Europa y enviaba misioneros entrenados para expandir la fe reformada. En Inglaterra, la reforma tomó un camino único. No fue impulsada por un monje rebelde sino por un rey, Enrique VIII, quien rompió con Roma en 1534 cuando el Papa rechazó anular su matrimonio. El anglicanismo mantuvo elementos católicos en su liturgia y estructura, pero adoptó doctrinas protestantes. Esta vía media buscaba satisfacer tanto a reformistas como a tradicionalistas. Los anabaptistas representaron la rama más radical. Rechazaban el bautismo infantil, la unión iglesia-estado y el servicio militar. Perseguidos por católicos y protestantes, se escondían y formaban comunidades aisladas. Bajo el liderazgo de Menno Siemens, algunos anabaptistas sobrevivieron para formar las actuales iglesias menonitas y Amish, conocidas por su pacifismo, simplicidad y separación del mundo secular. Los Países Bajos se convirtieron en bastión calvinista durante su guerra de independencia contra la España católica. La Iglesia reformada holandesa desarrolló una identidad única y posteriormente influiría en Sudáfrica. En Escocia, John Knox, estudiante de Calvino,
estableció la Iglesia presbiteriana basada en el gobierno por ancianos, presbiteros en griego, elegidos, no obispos designados como en la tradición episcopal. Los países nórdicos adoptaron el luteranismo como religión oficial. En Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia, los reyes reemplazaron al Papa como cabezas de las nuevas iglesias nacionales. Para 1560, el mapa religioso europeo estaba completamente transformado. El norte mayoritariamente protestante, el sur firmemente católico, y zonas centrales como Francia y Polonia divididas y en conflicto. La expansión protestante no fue solo geográfica, sino también teológica. Cada nueva rama desarrollaba interpretaciones distintas sobre la Biblia, los sacramentos, la salvación y la estructura eclesiástica. El texto de la Biblia se convirtió en campo de batalla. Cada tradición produjo sus propias traducciones. La alemana de Lutero, la ginebrina de Calvino, y en Inglaterra, la famosa Biblia del rey Jacobo de 1611. A medio siglo de Wittenberg, la Reforma había fracturado permanentemente la unidad cristiana occidental. Lo que comenzó como una protesta interna se había convertido en una revolución religiosa, cultural y política. La Iglesia Católica no permaneció pasiva ante la Reforma. Su respuesta, conocida como Contrarreforma o Reforma Católica, comenzó formalmente con el Concilio de Trento, 1545 a 1563, revitalizando sus instituciones. Trento reafirmó doctrinas católicas rechazadas por protestantes: los 7 sacramentos, la transubstanciación en la Eucaristía, la justificación por fe y obras, y la autoridad de la tradición junto a la Escritura. Nuevas órdenes religiosas emergieron para combatir el protestantismo, destacando los jesuitas, fundados por Ignacio de Loyola en 1540, quienes combinaban educación rigurosa con fervor misionero y lealtad absoluta al Papa. El arte católico se transformó como respuesta al austero protestantismo. El estilo barroco, con su dramatismo y emoción, buscaba inspirar devoción y contrastar con la simplicidad de los templos reformados. Las diferencias teológicas se volvieron casus belli. La Europa del siglo XVI y XVII se sumergió en sangrientas guerras religiosas que dejaron millones de muertos y redibujaron fronteras políticas. La masacre de San Bartolomé en 1572 mostró la brutalidad del conflicto. Miles de hugonotes, protestantes franceses, fueron asesinados en París y otras ciudades en una matanza organizada por la corona francesa. La Guerra de los 30 años, 1618 a 1648, comenzó como conflicto religioso en el Sacro Imperio Romano y evolucionó en contienda internacional, devastando Europa central y reduciendo la población alemana en 1/3. La Paz de Westfalia de 1648 finalmente estableció el principio de cuius regio, eius religio. La religión del gobernante determina la religión del territorio, sentando bases para el Estado-nación moderno. La persecución religiosa era común en ambos bandos. Miles de protestantes fueron ejecutados durante la Inquisición española, mientras que católicos sufrieron igualmente en territorios como Inglaterra y Escocia. Las controversias doctrinales también fracturaron el propio movimiento protestante. Luteranos, calvinistas y anglicanos discrepaban en interpretaciones bíblicas y prácticas, dividiendo aún más la cristiandad. Una diferencia fundamental era la comprensión de la Eucaristía. Católicos creían en la transubstanciación, pan y vino convertidos literalmente en cuerpo y sangre, mientras Lutero enseñaba la consustanciación. Calvino, por su parte, veía la comunión como presencia espiritual pero no física, mientras Zwinglio la consideraba puramente simbólica. Estas diferencias aparentemente abstractas dividían comunidades enteras. El canon bíblico también generaba divisiones. Los protestantes rechazaron los libros deuterocanónicos, apócrifos, que los católicos incluían, como los Macabeos, Tobías y Judith, considerándolos no inspirados. El bautismo causó escisiones adicionales. Los anabaptistas insistían en el bautismo de adultos por inmersión tras una confesión consciente de fe, rechazando el bautismo infantil practicado por católicos y reformados. La doctrina calvinista de la predestinación doble, Dios predestina a unos para salvación y a otros para condenación, resultó especialmente controvertida, incluso entre protestantes como los arminianos, que la rechazaban.
Estas controversias teológicas no eran meros debates académicos. Definían identidades comunitarias, guiaban decisiones políticas y, frecuentemente, determinaban quién vivía y quién moría en la Europa de la Reforma. Más allá de transformar la teología y redefinir fronteras políticas, el protestantismo tuvo un impacto profundo y duradero en la cultura, educación, economía y vida cotidiana del mundo occidental. La alfabetización masiva fue quizás su legado más significativo. Si cada creyente debía leer la Biblia por sí mismo, necesitaba saber leer. Las regiones protestantes desarrollaron los primeros sistemas de educación universal. En 1647, Massachusetts aprobó la primera ley de educación obligatoria de la historia moderna. Su propósito explícito: asegurar que todos pudieran leer las Escrituras y evitar ser engañados por interpretaciones falsas. Los valores protestantes influyeron profundamente en la colonización de Norteamérica. Los puritanos, calvinistas ingleses que buscaban crear una ciudad sobre la colina, moldearon la identidad cultural estadounidense. La gobernanza de la Iglesia protestante afectó sistemas políticos. Las estructuras representativas presbiterianas influyeron en las democracias modernas, especialmente en Estados Unidos, Escocia y Países Bajos. Max Weber, en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, argumentó que valores protestantes como frugalidad, trabajo duro y éxito material como señal de salvación alimentaron el capitalismo moderno. El matrimonio y la familia se transformaron. Al elevar el matrimonio sobre el celibato y permitir el divorcio en casos limitados, el protestantismo creó nuevos ideales domésticos centrados en el hogar cristiano. La música cambió radicalmente. El canto congregacional reemplazó a coros profesionales, y compositores como Johann Sebastian Bach crearon obras maestras específicamente para el culto luterano. El arte protestante rechazó las representaciones de santos y escenas místicas, prefiriendo temas bíblicos directos, retratos e imágenes de la vida cotidiana. Esta sobriedad influyó en el desarrollo del arte occidental. La cultura impresa floreció no solo con Biblias, sino con panfletos, catecismos, himnarios y tratados teológicos. Las regiones protestantes se convirtieron en centros de producción literaria y periodística. Las universidades protestantes desarrollaron nuevos enfoques académicos. Sin estar sujetas a la autoridad papal, exploraron más libremente nuevas ideas científicas, médicas y filosóficas. La filantropía protestante estableció hospitales, orfanatos y sociedades de ayuda mutua. Figuras como August Hermann Francke en Alemania y John Howard en Inglaterra crearon modelos de reforma social. El concepto de vocación se transformó. Lutero enseñó que cualquier profesión honesta era sagrada, no solo el servicio religioso. Esto dignificó el trabajo secular y promovió la excelencia en todos los oficios. El protestantismo impulsó movimientos sociales reformistas como el abolicionismo y la templanza. William Wilberforce y otros evangélicos lideraron la lucha contra la esclavitud en el Imperio Británico. La alfabetización femenina aumentó significativamente en regiones protestantes. Si las mujeres debían leer la Biblia e instruir a sus hijos, necesitaban educación, abriendo puertas a mayor participación social. El pluralismo religioso moderno tiene raíces protestantes. La fragmentación en denominaciones eventualmente condujo a la idea de que diferentes tradiciones religiosas podían coexistir en una misma sociedad. 5 siglos después de Wittenberg, el protestantismo ha evolucionado en un fenómeno global de extraordinaria diversidad. Hoy existen más de 40.000 denominaciones protestantes con unos 900 millones de fieles. Las mega-iglesias representan un fenómeno moderno distintivo. Congregaciones como Hillsong, Saddleback o Lakewood reúnen semanalmente a decenas de miles de fieles, con música contemporánea y predicación carismática. El protestantismo del siglo XXI es tecnológicamente avanzado. Servicios en streaming, aplicaciones bíblicas, iglesias virtuales y pastores con millones de seguidores en redes sociales son ahora parte del paisaje religioso. La mayor transformación ha sido geográfica. El centro de gravedad protestante se ha desplazado del norte global al sur global. África, Asia y América Latina albergan ahora las comunidades protestantes más dinámicas.
El movimiento pentecostal, nacido en 1906 en la calle Azusa de Los Ángeles, representa la rama de más rápido crecimiento. Enfatiza dones espirituales como hablar en lenguas, sanación y profecía. En muchos países africanos, las iglesias pentecostales y carismáticas dominan el panorama religioso. Nigeria tiene algunas de las congregaciones más grandes del mundo, con complejos que incluyen universidades y hospitales. China experimenta un crecimiento protestante sin precedentes. A pesar de restricciones oficiales, se estima que entre 60 y 100 millones de chinos practican alguna forma de cristianismo protestante, mayormente en iglesias caseras. Corea del Sur se ha convertido en potencia protestante global. La iglesia Joy-Do Full Gospel en Seúl, fundada por David Yonggi Cho, llegó a ser la congregación más grande del mundo con más de 800.000 miembros. El televangelismo ha transformado la difusión religiosa. Figuras como Billy Graham, Pat Robertson o Joel Osteen han llevado mensajes protestantes a audiencias globales a través de televisión, radio e internet. El ciberespacio es la nueva frontera misionera. Cultos online, estudios bíblicos virtuales y comunidades de fe digitales expanden el protestantismo más allá de limitaciones geográficas y arquitectónicas tradicionales. La relación con el catolicismo ha mejorado dramáticamente. Desde el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, el diálogo ecuménico ha conducido a declaraciones conjuntas sobre temas que antes dividían, como la doctrina de la justificación. Los desafíos internos persisten. Debates sobre ordenación femenina, derechos LGBTQ+, interpretación bíblica y compromiso político dividen denominaciones como anglicanos, metodistas y presbiterianos en facciones progresistas y conservadoras. Organizaciones paraeclesiásticas prosperan en el mundo protestante, ministerios especializados en jóvenes, Young Life, estudiantes, InterVarsity, ayuda humanitaria, World Vision o traducción bíblica, Wycliffe, extienden su influencia. Las denominaciones protestantes históricas en Norteamérica y Europa enfrentan declive, mientras iglesias no denominacionales, evangélicas independientes y neopentecostales experimentan crecimiento sostenido. Internet democratiza la teología protestante. Blogs, podcasts y foros permiten a voces antes marginadas participar en conversaciones teológicas, desafiando jerarquías tradicionales y autoridades establecidas. El protestantismo del siglo XXI es un mosaico global. Del evangelicalismo conservador al protestantismo progresista, de iglesias en favelas brasileñas a megaiglesias suburbanas estadounidenses, su diversidad refleja su principio fundacional, reformándose siempre. El protestantismo latinoamericano merece especial atención por su extraordinaria transformación. De ser prácticamente inexistente en 1900, hoy representa entre el 20% y 30% de la población en muchos países de la región. La penetración protestante en América Latina fue inicialmente lenta. Misioneros de Estados Unidos y Europa enfrentaron fuerte resistencia en sociedades donde el catolicismo estaba entrelazado con la identidad nacional. Pioneros como Diego Thompson, quien distribuyó Biblias por Sudamérica en la década de 1820, y Francisco Penzotti, encarcelado por predicar en Perú en 1890, sentaron las bases para el futuro crecimiento protestante. Las primeras denominaciones establecidas fueron metodistas, presbiterianos, congregacionalistas y bautistas. Fundaron escuelas, hospitales e imprentas, atrayendo inicialmente a intelectuales liberales y clases medias urbanas. La explosión pentecostal transformó el panorama. Desde la llegada del misionero sueco Gunnar Wingren a Brasil en 1910 y Daniel Berg a Chile en 1909, el pentecostalismo se adaptó perfectamente a la cultura latinoamericana. Guatemala ejemplifica esta transformación religiosa. De ser menos del 2% en 1950, hoy los protestantes constituyen más del 40% de la población, incluyendo al expresidente evangélico Jimmy Morales. Brasil alberga el movimiento evangélico más poderoso de la región. La Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada por Edir Macedo, construyó una réplica del Templo de Salomón en Sao Paulo que costó $300 millones. El neopentecostalismo latinoamericano desarrolló distintivos propios.
énfasis en prosperidad material, guerra espiritual contra demonios, uso sofisticado de medios masivos y participación política directa. Los medios de comunicación fueron cruciales. Radio, televisión e Internet permitieron a líderes como Cas Luna en Guatemala, Guillermo Maldonado en Miami o Dante Gebel en Argentina alcanzar audiencias masivas. El protestantismo latinoamericano desarrolló un enfoque particular hacia problemas sociales como adicciones, violencia doméstica y pobreza, ofreciendo comunidades de apoyo y soluciones prácticas a necesidades inmediatas. Las mujeres encontraron nuevos espacios de liderazgo, especialmente en iglesias pentecostales, donde los dones espirituales trascienden jerarquías tradicionales. Pastoras como Ana Méndez o Yesenia Ten ganaron prominencia. La música protestante latina creó su propio mercado. Artistas como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero y Miel San Marcos llenan estadios, ganan Grammy latinos y definen un sonido distintivo que trasciende denominaciones. La influencia política evangélica se consolidó. En Brasil, el Bancada Evangélica representa un bloque parlamentario crucial. En Costa Rica, el candidato evangélico Fabricio Alvarado llegó a la segunda vuelta presidencial en 2018. Un fenómeno relevante es la latinización del protestantismo estadounidense. Iglesias hispanas en Estados Unidos crecen exponencialmente, con figuras como Samuel Rodríguez ganando influencia nacional en círculos evangélicos. Sociólogos señalan múltiples factores para este crecimiento: promesa de movilidad social, empoderamiento personal, redes de apoyo comunitario, adaptabilidad cultural y espacios de participación activa para los fieles. El futuro del cristianismo latinoamericano parece cada vez más protestante. Proyecciones indican que países como Nicaragua, Honduras y El Salvador podrían tener mayorías protestantes en las próximas décadas. Mientras las primeras ramas protestantes, luteranos, reformados, anglicanos, se establecían en Europa, surgían nuevas denominaciones con distintivos propios. Los bautistas, originados en 1609, rechazaron el bautismo infantil. John Smith y Thomas Elvis, exiliados ingleses en Ámsterdam, establecieron el primer grupo bautista con principios revolucionarios: separación iglesia-estado, libertad religiosa individual y bautismo solo de creyentes adultos. Roger Williams fundó la primera iglesia bautista americana en Providence, 1638, tras ser expulsado de Massachusetts por defender la libertad religiosa. Hoy, los bautistas son la mayor denominación protestante de Estados Unidos. El metodismo nació en 1738 cuando John Wesley, un ministro anglicano, experimentó una conversión espiritual y comenzó a predicar en campos abiertos a multitudes que no asistían a las iglesias establecidas. Wesley nunca pretendió fundar una nueva denominación, sino renovar la iglesia anglicana. Desarrolló un sistema de clases o grupos pequeños para disciplina espiritual y responsabilidad mutua entre fieles. Los circuit riders, metodistas, predicadores a caballo, fueron cruciales para la expansión religiosa en la frontera americana. Su sistema adaptable y menos formal encajaba perfectamente en las comunidades pioneras. La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió del Gran Despertar religioso de los 1840s en Estados Unidos. Tras el Gran Chasco de 1844, cuando Cristo no regresó como predijo William Miller, el grupo se reorganizó. Ellen G. White, considerada profetisa por los adventistas, fue clave en el desarrollo de esta denominación. Sus visiones y escritos establecieron distintivos como la observancia del sábado, no domingo, y énfasis en salud. Los adventistas fueron pioneros en promoción de la salud integral. Sus sanatorios, como el de Battle Creek dirigido por John Harvey Kellogg, popularizaron el vegetarianismo y terapias naturales en el siglo XIX. Los Testigos de Jehová nacieron como estudiantes de la Biblia, bajo Charles Taze Russell en 1870. Su enfoque en el estudio bíblico literal y profecías apocalípticas atrajo a quienes buscaban certeza en tiempos turbulentos. Distintivos de los testigos incluyen el rechazo a celebrar festividades religiosas tradicionales, neutralidad política absoluta, negativa a transfusiones sanguíneas y su característica evangelización puerta a puerta. La Biblia y sus múltiples traducciones representan un aspecto fundamental del protestantismo.
La Reina Valera, 1569, revisada en 1960, es para hispanohablantes lo que la King James, 1611, para angloparlantes. Cada denominación tiende a preferir ciertas traducciones que reflejan sus énfasis teológicos. La NIV, evangélicos, NASB, conservadores, NLT, carismáticos, y de mensaje, progresistas, muestran esta diversidad. El proceso de traducción bíblica implica complejas decisiones lingüísticas y teológicas. Comités editoriales debaten constantemente entre mantener literalidad o privilegiar claridad para lectores contemporáneos. La principal diferencia entre Biblias católicas y protestantes es la inclusión, católicos, o exclusión, protestantes, de los libros deuterocanónicos o apócrifos, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Macabeos. Más allá de traducciones, la verdadera revolución protestante fue hacer las escrituras accesibles a todos. Sociedades bíblicas como la británica y extranjera, 1804, distribuyen millones de ejemplares a precios reducidos anualmente. El Papa León X inicialmente desestimó la protesta de Lutero como disputa de monjes. Cuando finalmente comprendió su gravedad, emitió la bula Exsurge Domine en 1520, dando a Lutero 60 días para retractarse. El vestuario religioso refleja profundas diferencias teológicas. Los sacerdotes católicos usan elaborados ornamentos litúrgicos, mientras muchos pastores protestantes visten sobriamente para enfatizar su rol como guías, no intermediarios. Algunas tradiciones como luteranos y anglicanos conservaron elementos del vestuario litúrgico católico, alba, estola, casulla. Otros, como puritanos y evangélicos, adoptaron vestimenta civil para rechazar toda distinción clerical. Los puritanos ingleses y norteamericanos desarrollaron un código de vestimenta que reflejaba sus valores: colores sobrios, ausencia de adornos y modestia extrema, rechazando la vanidad mundana y manifestando disciplina espiritual. Grupos anabaptistas como Amish y menonitas conservan hoy vestimenta distintiva como testimonio visible de separación del mundo y rechazo al cambio cultural. Sin botones ni cremalleras, sus ropas reflejan austeridad. El uso del velo o cobertura para mujeres sigue practicándose en comunidades menonitas, hermanos y ciertos grupos bautistas conservadores, basándose en la interpretación literal de 1 Corintios 11, 2, 16. La simplicidad en culto y vestimenta de cuáqueros, que rechazaron toda jerarquía eclesiástica, manifestaba su creencia en la luz interior presente en cada persona, eliminando necesidad de símbolos externos de autoridad. La relación entre espiritualidad y religión fue replanteada por el protestantismo. Mientras el catolicismo enfatizaba la mediación institucional, el protestantismo promovió relación directa con Dios, individualismo espiritual. El movimiento pietista, surgido en Alemania del siglo XVII con Philipp Jakob Spener, enfatizó experiencia personal de conversión, estudio bíblico en grupos pequeños y aplicación práctica de la fe en la vida diaria. Las diferencias doctrinales entre denominaciones representan distintas respuestas a preguntas fundamentales. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Quién debe ser bautizado? ¿Qué ocurre en la comunión? ¿Cómo se gobierna la Iglesia? El protestantismo influenció profundamente a pensadores políticos. John Locke, influido por ideas protestantes sobre libertad individual, desarrolló conceptos de derechos naturales que informaron democracias modernas. Thomas Jefferson, criado en ambiente anglicano pero influenciado por deísmo y racionalismo, incorporó ideas protestantes sobre libertad de conciencia al desarrollar el concepto de separación Iglesia-Estado. Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aunque técnicamente no son protestantes, surgieron en el contexto del avivamiento religioso estadounidense del siglo XIX. Joseph Smith, fundador del mormonismo, afirmó recibir revelaciones adicionales a la Biblia, el Libro de Mormón, en un entorno de fragmentación protestante donde muchos buscaban restaurar el cristianismo verdadero. La fragmentación protestante refleja tensiones inherentes al principio, sola escritura. Sin autoridad central para interpretación, cada grupo lee la misma Biblia pero llega a conclusiones teológicas diferentes. El pluralismo teológico protestante ha generado tanto conflicto como riqueza espiritual.
La diversidad denominacional permite a creyentes encontrar comunidades que reflejen sus interpretaciones bíblicas y prácticas preferidas. Tras este recorrido histórico, podemos apreciar cómo el protestantismo, nacido como protesta de un monje alemán, se transformó en un movimiento global que reconfiguró el mapa religioso y cultural del mundo. 5 siglos después, el legado protestante es omnipresente, en la valoración de la libertad individual, en la importancia de la alfabetización universal, en la ética del trabajo y en la separación Iglesia-Estado. Los principios fundacionales siguen definiendo al protestantismo contemporáneo: sola escritura, solo la escritura, sola fide, solo la fe, sola gratia, solo gracia, solus Christus, solo Cristo, y soli Deo gloria. La fragmentación en denominaciones, vista inicialmente como debilidad, permitió al protestantismo adaptarse a diversas culturas y contextos. Esta flexibilidad explica en parte su continua relevancia global. Hoy, el protestante típico no es un europeo o norteamericano, sino una mujer africana o latinoamericana que asiste a una iglesia pentecostal, mostrando cómo el centro de gravedad se ha desplazado al sur global. La relación con el catolicismo ha evolucionado del antagonismo al diálogo. En 1999, luteranos y católicos firmaron una declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, resolviendo el conflicto teológico central. El protestantismo sigue siendo una fuerza de innovación religiosa. Desde iglesias minimalistas en hogares, hasta megacultivos en estadios y experiencias de realidad virtual, constantemente redefine formas de adoración. La influencia protestante en la cultura digital es significativa, con miles de aplicaciones bíblicas, servicios de streaming, podcasts teológicos y comunidades virtuales que extienden su alcance a nuevas generaciones. El esfuerzo humanitario protestante continúa expandiéndose. Organizaciones como World Vision, Compassion International o Samaritan's Purse movilizan millones de voluntarios y recursos para aliviar sufrimiento global. Un logro notable es la traducción bíblica. Organizaciones protestantes como Wycliffe han trabajado para hacer la Biblia accesible en más de 3.000 idiomas, con el objetivo de alcanzar todos los idiomas existentes. Los desafíos contemporáneos son significativos. En Occidente, la secularización amenaza a iglesias tradicionales, mientras en África y Asia, persecución gubernamental y conflictos religiosos obstaculizan comunidades emergentes. La tensión entre conservadurismo y progresismo divide al protestantismo actual. Temas como roles de género, sexualidad, aborto y justicia social generan profundas divisiones teológicas y denominacionales. Sin embargo, la esencia transformadora del mensaje protestante persiste, la idea revolucionaria de que cada persona puede tener una relación directa con Dios, sin intermediarios institucionales o rituales obligatorios. El protestantismo, en su mejor expresión, continúa siendo una fuerza de renovación y reforma, desafiando estructuras calcificadas y recordando a todas las tradiciones cristianas que deben evolucionar para permanecer relevantes. Te invitamos a explorar más sobre esta fascinante historia religiosa que transformó nuestro mundo. Suscríbete para descubrir más capítulos de la extraordinaria aventura humana a través del tiempo y las culturas. Porque comprender las raíces de nuestras tradiciones espirituales, sean las que practicamos o no, nos ayuda a construir un mundo donde la diversidad de pensamiento y creencia sea valorada y respetada.